Edgar, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Muy buenos días, Diego, y bueno, agradecido siempre por la invitación. Bueno, hay que señalar de que lastimosamente en el país se ha hecho un uso abusivo de la detención preventiva por parte no simplemente de las autoridades judiciales, sino también por las autoridades del Ministerio Público. Y obviamente, ¿no? Se ha visto de que incluso detrás de eso se han armado consorcios entre policías, abogados, que negociaban prácticamente la libertad de aquellos acusados que estaban siendo objeto de procesos judiciales en la vía penal en diferentes puntos del país. Y obviamente, como tú lo dices, lastimosamente la detención preventiva se ha convertido en el país en una regla cuando debería ser la excepción, y así lo determinan las normativas en el contexto internacional de derechos humanos. Bueno, es de lamentar que se haya actuado de esa manera, pero vemos que de alguna manera de que esta decisión que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia ha generado una convulsión en todo el país, sobre todo en los privados de libertad, y que consideramos que es necesario hoy que las autoridades judiciales y del Ministerio Público tengan que priorizar también la libertad de varios privados de libertad que han vencido en los plazos procesales correspondientes, y esperemos, ¿no?, que, reitero, hoy la justicia pueda darle certidumbre a los acusados, a los procesados, de que la excepción tiene que ser la detención preventiva y no la regla. En ese sentido, consideramos de que las apreciaciones que las haces son correctas y todo el país las comparte. Ahora, Edgar, ¿cómo recibieron la decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de enviar un instructivo a los jueces que están revisando las causas de 3 ciudadanos, cuando se habla que en el país existen alrededor de 20,000 ciudadanos y ciudadanas que están con detención preventiva, pero en la carta solo se menciona a los 3? Está bien, nadie va a pedir la lista de los 20,000. No sé si habrá de hecho algún sistema que tenga centralizado todos los casos, pero ¿cómo recibieron en primera instancia o ese instructivo del viernes? Después hablamos lo que pasó el fin de semana y ayer, pero ¿cómo recibieron en primera instancia esa decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Esa instructiva ha sido un tanto dirigida sobre todo para 3 ciudadanos de connotación política que han generado en su debido momento violencia y muerte en el país, y que obviamente a las instituciones que defendemos los derechos humanos nos ha parecido de que en un principio solo se hablaban de estos 3 ciudadanos, y en ese sentido es que la Asamblea de Derechos Humanos ha recibido contactos con muchos privados de libertad del país que han pedido la igualdad de trato ante la ley, la igualdad que debería haber otorgado el Tribunal Supremo de Justicia, en vista de que se discriminaba de alguna manera a alrededor de 33,000 privados de libertad que están en la misma situación de esos 3 acusados, de esos 3 ciudadanos que algunos con seguridad el día de hoy vamos a conocer su situación, y que con justa razón estaban reclamando en las cárceles del país. Hemos colaborado de alguna manera al director del régimen penitenciario a nivel nacional para poder apaciguar la rabia de muchos privados de libertad en las cárceles del país. Y hemos visto de que de alguna manera se ha reaccionado por parte del Tribunal Supremo de Justicia en emitir una instructiva para los presidentes de los tribunales departamentales del país, y comiencen a hacer una revisión también del resto de los privados de libertad. Esperemos de que
se dé ese trato igualitario a muchos privados de libertad que están con más de 9 años, incluso con detención preventiva, y obviamente hoy vemos de alguna manera que se puede desconcentrar el hacinamiento que vive en las cárceles del país. Esperemos que se dé ese trato igualitario al resto de los privados de libertad y obviamente descongestionemos las cárceles del país. Bueno, ayer después de justamente estas manifestaciones, casi motines, amotinamientos en las cárceles de San Pedro en La Paz, Palmasola en Santa Cruz, salió otro instructivo para ya revisar a nivel nacional, ¿no? Para que se abra esta revisión a todos y se acabe con esto que usted mencionaba, que detrás justamente de estas detenciones preventivas se van armando consorcios, ¿no? En las que están fiscales, jueces, bueno, efectivos policiales, investigadores. De hecho, había no sé si usted tiene el dato, de repente más preciso, pero se mencionaba que, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en algún periodo de análisis, más del 90% de los casos, la Fiscalía pedía detención preventiva. Es decir, ya prácticamente a casi todos los querían o pedían su reclusión para después arrancar con las investigaciones, Edgar. Sí, efectivamente, hemos visto de que en carne propia, como institución defensora de los derechos humanos, de que hemos colaborado a varias personas que no debieron ser eh, otorgados con una detención preventiva. Hemos hablado con muchos fiscales en diferentes departamentos que era exagerado por la magnitud del delito que habían cometido y que se podía cambiar la detención preventiva a una detención domiciliaria. Lo que manifiestas es real, lastimosamente. Es ahí donde algunos malos abogados, algunos malos funcionarios del órgano judicial y del Ministerio Público aprovechan la desesperación de las familias, de los propios acusados, que les obligan de alguna manera a pagar su libertad prácticamente. Y bueno, ¿no? Lastimosamente de estos casos existen muchos privados de libertad que no contaban con los recursos económicos necesarios y hoy del país hacinando las cárceles del país. Y bueno, lastimosamente esa es la realidad de nuestras cárceles del país y esperemos, reitero, de que las autoridades del órgano judicial actúen de manera imparcial en el mismo sentido que se va a hacer contra el señor Camacho, contra el señor Pumari. Creemos de que las instituciones defensoras de derechos humanos tenemos que acompañar este trabajo en los diferentes departamentos. Hemos visto otra instructiva del Consejo de la Magistratura que también ha de generar una revisión extraordinaria de sentencias en varios casos penales. Vamos a trabajar en el mismo sentido con el presidente del Consejo de la Magistratura para que aquellos ciudadanos que consideren que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales al momento de emitirse una sentencia, pueda existir esta revisión extraordinaria de sentencia que de alguna manera ha de beneficiar a la población carcelaria de gran manera y vamos a combatir de esta manera con los consorcios, con los hacinamientos en las diferentes cárceles del país. Bien, Edgar, ahora sí vamos al caso puntual. Ayer justamente fue la audiencia por el caso Sencata de Yanine Áñez y otros investigados y el juez, por voto unánime decía la resolución, determinaron que se vuelve a foja 2 y que prácticamente se devuelven los sobrados, remitirlos a la Fiscalía General del Estado para que sea juzgada mediante un juicio de privilegio Yanine Áñez, es decir,
vía la Asamblea Legislativa Plurinacional, apoyándose en la Ley 044, ella al haber sido justamente presidenta del país. ¿De qué manera han recibido esta noticia? Porque claro, ahí inmediatamente surgen voces de decir, vieron que todo era armado, vieron que no pasó nada en Sencata, vieron que se mataron entre ellos. ¿Cómo recibieron esto, Edgar? Bueno, es de lamentar que esa instructiva del Tribunal Supremo de Justicia se ha interpretado de mala manera por gente partidaria, a la señora Yanine Áñez o a los líderes políticos que estaban en las cárceles del país o estuvieron en las cárceles del país. De alguna manera se ha hecho ver a la población boliviana y a la comunidad internacional de que la señora Yanine Áñez es inocente prácticamente de las muertes que se han generado una vez que ella ha asumido de manera inconstitucional el gobierno en el país. Creo que esta situación tiene que quedar claro al resto de los bolivianos de que existen las muertes han generado, según el informe de la GIEI, una vulneración a los derechos humanos, una masacre que ha vivido el país y ejecuciones forzosas que se han vivido en el país. Es de lamentar de que se esté viendo de esa manera en el contexto nacional e internacional, cuando todos los bolivianos somos testigos y conscientes de que en el país han existido muertes en el gobierno de la señora Yanine Áñez. Nos apena mucho de que se haya forzado esa teoría del juicio ordinario por parte del Ministerio de Justicia en su debido momento, 5 años al agua prácticamente de un proceso que está generando de alguna manera impunidad en las víctimas de Sencata y Sacaba. Lastimosamente hoy vemos de que se ha determinado de que la señora Yanine Áñez sea juzgada por un juicio de responsabilidades, cuando vemos que no existe una voluntad de partidarios del señor Doria Medina, del señor Camacho, de poder generar los 2/3 correspondientes para que se lleve adelante este juicio de responsabilidades. Estamos hablando de una impunidad que lastimosamente van a vivir los familiares de las víctimas de Sencata y los heridos lastimosamente en el país. No creemos que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional pueda también viabilizar el inicio de juicios de responsabilidades. Creemos de que la única salida que le queda a nuestros hermanos familiares de las víctimas de Sencata y Sacaba es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que, bueno, de alguna manera ha de castigar a aquellas autoridades que, según el informe de la GIEI, se han habido masacres, flagrantes violaciones a los derechos humanos y ejecuciones forzosas. Lastimosamente, eso es lo que ha ocurrido el día de ayer. Personas que estaban involucradas en las muertes de varios ciudadanos en Sencata y Sacaba, hoy se los muestra a través de los medios de comunicación como si fueran inocentes, como si no hubiesen ordenado nada en su gobierno, como si no existieran las diferentes muertes que han existido en Sencata y Sacaba. Lastimosamente es la percepción que nosotros como institución defensora de derechos humanos estamos observando en estos momentos. ¿Dónde están las muertes que deberían estar en la mente de los bolivianos? Lastimosamente se ha dejado a un lado esas muertes y vemos a personas como la señora Yanine Áñez, el señor
Fernando Camacho y Pumari son los inocentes, los enjuiciables, los impunes prácticamente en el país, y que deberemos tomar una acción conjunta con los hermanos familiares de las víctimas de Sencati y Sacaba para construir una denuncia en el contexto internacional. Puede ser que escapen a la justicia boliviana, pero a la denuncia ante la comunidad internacional, ante la CIDH, la Corte Interamericana, no van a poder escapar a ese tipo de juicios internacionales, estos personajes que en su momento son responsables de muchas muertes en el país. Edgar, ¿usted entiende que esto puede ser alguna señal del cambio político en el país? Lastimosamente, creemos de que vamos a volver a la época de la República, de los gobiernos neoliberales, donde lastimosamente no se respeta al que piensa diferente. El día de ayer hemos visto que el abogado de la señora Lidia Patti ha sido correteado por gente que estaba haciendo barra para el señor Camacho y Pumari de manera innecesaria. Creemos que vamos a volver a los tiempos de la intolerancia, del respeto al que piensa diferente. Eso es lo que se está persiguiendo desde los derechos humanos con un cambio de gobierno, cuando vemos de que los sectores populares no tienen ningún interés para los partidos políticos que hoy van a disputarse la presidencia en una segunda vuelta. Vemos de que se va a ingresar a una especie de victimizar al que en su momento ha ordenado las masacres del 2019 en el país, de aquella gente que ha generado violencia en el país y ha generado muertes, esas movilizaciones violentas en el país. Lastimosamente, esa es una realidad que nos está mostrando el nuevo cambio de gobierno que se va a suscitar en el país, y no vemos por ningún lado un compromiso con los derechos humanos. No vemos por un lado de que los partidos o los dos candidatos a presidente nos digan que si se va a iniciar un juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez, porque prácticamente la consideran inocente de todo lo que ha ocurrido en el 2019 en el país, pese a que existe un informe de la GIEI. Y lastimosamente, al parecer, se pretende borrar con un nuevo gobierno todo lo que ha ocurrido en el pasado, liberar a todos los acusados del pasado que han sido parte de las masacres del 2019 y que pretenden, al parecer, generar alguna persecución después que asuman el poder en el país. Edgar, bueno, a las 8:45 marca justamente la hora, es decir, hace 9 minutos debería arrancar la audiencia para ver qué pasa con Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en el caso Golpe 1. Así que nos imaginamos que habrá repercusiones, sea cual sea la decisión de esta sala judicial, y seguramente lo vamos a estar convocando. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a ustedes. Edgar Salazar, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estuvo con nosotros.